Hay quienes se han preguntado cómo era la organización jurídica durante el Tahuantinsuyo o Incanato, cómo eran las leyes, cómo era el derecho civil, penal. ¿Existían las cárceles y la pena capital? ¿Era la ociosidad un crimen? ¿Era el aborto y la prostitución delitos que se pagaban con la muerte? Si había esta pena, ¿qué métodos de ejecución usaban los incas? En este video lo sabrás, quédate a verlo. ¿Qué tal, amantes de la cultura? Para hacer este video he recurrido a varios autores y cronistas reconocidos por la comunidad historiográfica del Perú. Entre los autores que más he consultado están José Antonio del Busto, Pedro Sarmiento de Gamboa, Martín de Murúa, Guamán Poma de Ayala, Pedro Cieza de León, Antonio de la Calancha, Miguel Cabello de Balboa, Bernabé Cobo y el Inca Garcilaso de la Vega. Todos ellos, a excepción de Antonio del Busto, vivieron entre los años 1500 y 1600, o sea en el siglo XVI. Estos señores fueron las principales fuentes de lo que voy a comentar, porque ellos mismos recopilaron la historia oral de primera mano durante los inicios del virreinato. Los he mencionado a todos porque durante este video haremos referencia a ellos. Las leyes incas existieron y se acentuaron con mayor arraigo durante el Tahuantinsuyo, que es un periodo y territorio posterior al reino del Cusco. Es bueno saber diferenciar estos dos términos. Por un lado, el reino del Cusco es un periodo comprendido desde el gobierno del primer inca Manco Cápac hasta el gobierno de Huiracocha. Luego, a partir de Pachacútec hasta Atahualpa se le llama Tahuantinsuyo, porque en ese periodo se formaron los 4 suyos. Ahora muchos dirán, ¿por qué fue un reino? ¿Acaso lo gobernaban reyes? Eran incas. Claro, eran incas, pero el tipo de gobierno era una monarquía, porque cada gobernador inca tenía un cargo vitalicio al que accedía por derecho y de forma hereditaria. A eso se le llama monarquía. Otros autores sugieren que el incanato fue una diarquía, y para que lo entiendan, la palabra monarquía proviene de mono, de uno, de un solo gobernador. En cambio, una diarquía es un cogobierno de 2 personas. El incanato pudo ser una diarquía porque existían 2 dinastías, el Anan y el Urin. La cultura inca comenzó durante los primeros años del siglo XII. Al principio no se llamaba Tahuantinsuyo porque era un curacazgo pequeño que abarcaba apenas el valle del río Vilcanota. Este curacazgo fue la base del desarrollo político de la cultura incaica y del reino del Cusco, que más tarde, en el siglo XV, recién se convirtió en un estado cuando Pachacútec instituyó los 4 suyos. Recién allí las leyes incaicas tuvieron un significado constitucional. Por eso Pachacútec es uno de los incas más famosos, no solo por su capacidad legisladora, sino también por su liderazgo militar. Él junto con su hijo Tupac Yupanqui conquistaron gran parte del territorio que luego anexaron para formar el extenso Tahuantinsuyo. Incluso Tupac Yupanqui partió a islas remotas del Pacífico como la isla de Pascua y Mangareva. Tengo un video muy popular en mi canal sobre eso. Y en ese video también se mencionan las conquistas que logró Tupac Yupanqui en territorio que hoy es chileno. En resumidas palabras, todas las conquistas y batallas forman parte del proceso de quechuización. Los habitantes del Tahuantinsuyo eran los quechuas, que es una etnia que hasta hoy perdura. En esa época, a los individuos quechuizados o conquistados se les imponía las leyes incaicas. Y con respecto a la existencia de estas leyes, hay quienes creen que durante el incanato no existía el robo, ni la mentira, ni la corrupción. Pues esta creencia no es verdad. Durante el incanato sí existían ladrones, mentirosos, ociosos, asesinos, corruptos y traidores. Existía de todo. No en vano los historiadores mencionan 3 posibles normas primarias que los incas tuvieron que aplicar: Amasúa, Amaquella y Amayuya. No seas ladrón, no seas ocioso, no seas mentiroso. Este fue el presunto tricálogo del Tahuantinsuyo. Gran parte de los quechuas dejaron de delinquir no porque sean buenos, sino por el temor al castigo. Con respecto a la ociosidad, hoy en día sabemos que no es un delito. Si alguien es ocioso, pues es su problema, porque el único que se perjudica es él. La justicia actual no castiga eso, pero los incas sí lo hacían. ¿Por qué?
La pereza en el Ande era un crimen socioeconómico que los ayllus no perdonaban. El ocioso era visto como corrupto, despreciable, porque alteraba el sistema de producción comunal. La mentira también era un crimen, porque atropellaba la buena fe de los hombres y provocaba consecuencias irreparables. Una mentira atentaba contra el tiempo y el espacio, y era a veces imposible revertir las cosas. El cronista Bernabé Cobo narra que la mentira se castigaba hasta con la muerte. Guamán Poma de Ayala nos dice que el inca que más castigó la mentira fue Túpac Yupanqui, tanto así que le llamaban el terror de los mentirosos. Y esta etiqueta también la menciona Antonio de la Calancha. Hablando de Túpac Yupanqui, él guardó 3 principios para legislar su vasto imperio: premio, castigo y control. Las 3 cosas se aplicaban tanto al pueblo como a la nobleza. No había excepciones. Para tal propósito usó los temidos calabozos incaicos. Estas cárceles, según el cronista Miguel Cabello Balboa, datan de tiempo de Pachacútec, pero el verdadero impulsor del sistema carcelario fue su hijo, Túpac Yupanqui, sobre todo a raíz de su primera campaña al Antisuyo, de donde trajo las más temidas fieras. Guamán Poma describe que en las cárceles los delincuentes estaban rodeados de serpientes, pumas, osos, zorros, perros, buitres, culebras y sapos venenosos. Existían 4 cárceles en el Cusco y alrededores. Según Cabello de Balboa, la primera era la cárcel de Sangacancha, ubicada dentro de la propia capital, bajo tierra. Era un laberinto subterráneo lleno de fieras. La segunda era la cárcel de Arabaya, ubicada en la zona de Huimpillay, en el actual distrito de San Sebastián. A esas 2 primeras cárceles iban los rebeldes, desobedientes y traidores. Bartolomé de las Casas describe que había una tercera cárcel en una zona llamada Bimbilla. Allí iban los hechiceros, envenenadores y falsos videntes. Era una cárcel destinada también para los individuos de la nobleza. La cuarta y última cárcel se ubicaba en Pumapongo y allí iban los acusados sin sentencia hasta que se probara su culpabilidad. Debido a que las leyes eran duras, las cárceles fueron pocas, pero lo que no escaseaba era la pena de muerte. Esta fue la base del orden general entre tantos pueblos tan distintos y dispersos del Tahuantinsuyo. La pena capital fue el mayor freno que los incas tuvieron para controlar a los muchos habitantes de su imperio. Esta medida fue muy utilizada por Pachacútec, pero su uso disminuyó con Túpac Yupanqui y disminuyó aún más con Huayna Cápac. La nobleza no estuvo exenta de la pena de muerte. Bernabé Cobo explica que este castigo era mucho más vergonzoso para los nobles que para los plebeyos. Pedro Cieza de León señala que se condenaba a muerte al curaca desobediente y al soldado que cometía saqueo en los pueblos donde pasaba su ejército. Según Cobo, asimismo se ejecutaba al que faltaba el respeto al inca o hablaba mal de él, a la mujer que abortaba y al que la hacía abortar, al violador y a sus cómplices, al mitimae desertor y al funcionario descubierto en hurto, fraude o soborno. El cronista y jurista Hernando de Santillán nos menciona una serie de castigos. Algunos de ellos fueron ilustrados por Guamán Poma. Les menciono unos cuantos. Aquel que usaba la mascaipacha sin autorización era enterrado vivo. Los traidores y desertores de guerra eran condenados a desollamiento. Los adúlteros y ladrones eran ahorcados. Las rebeliones se pagaban con el descuartizamiento. El incesto y la violación y el adulterio se pagaba con el apedreamiento. Y esto, curiosamente, es muy parecido con la ley de Moisés que aún se practica en Oriente Medio. La pena capital también se daba cuando una persona se acostaba con la mujer del inca. En este caso, se ejecutaba a los dos. Tanto la mujer como su amante eran culpables de adulterio y no había misericordia. Si alguien incendiaba un puente, lo mataban. Es que eso era un atentado contra las vías de comunicación que eran de extrema importancia en el imperio. De la misma forma, si alguien derribaba sin licencia árboles frutales o sacrificaba sin permiso a los guanacos, también se le acusaba a la pena máxima. Cualquier hechicero que intente o logre envenenar a otro corría la misma suerte. Y su tortura era más severa si su objetivo era el inca o sus parientes cercanos. De sus huesos largos se hacían flautas, de sus dientes y muelas se hacían collares,
y de su cráneo un vaso para beber licor de maíz. Guamán Poma, refiriéndose a Túpac Yupanqui, lo señala como el autor de las famosas ordenanzas que sirvieron de base al virrey Francisco de Toledo para redactar las suyas. Algo que está muy claro en las ordenanzas es que toda desobediencia se pagaba con la muerte, y por este motivo no proliferaron los delitos en el imperio. Es por esto también que Huayna Cápac no tuvo necesidad de ser tan severo como lo fue su padre. Lo que pasa es que la gente poco a poco delinquía menos por temor a la ley. José Antonio del Busto dice que el Incario habría sido ingobernable sin la pena de muerte. Si este video te resultó informativo, compártelo en tus redes sociales. Pásate por todos estos videos que tienen mucho que ver con el incanato. Si quieres recibir notificación de mis videos, toca la campanita de notificaciones. Mando un saludo para todos aquellos que me apoyan en el portal Patreon. Sígueme en Facebook, Twitter e Instagram, los enlaces directos están en la descripción. Mi nombre es Hugo Javier y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta pronto!